La teoría celular establece que la célula es la unidad estructural, funcional, de origen y genética de los seres vivos. ¿Y eso qué? Pues nada, simplemente hay que comprender el alcance de cada uno de los postulados. Analicemos el primero. Cuando se dice que la célula es la unidad estructural de los seres vivos, significa que todos los organismos están formados por una o más células. Este principio fue establecido en plantas por Schleiden en 1838 y en animales por Schwann en 1839. ¿Qué? ¿Fueron establecidos en el siglo XIX? Sí, y su contenido biológico es tan profundo que incluso hoy, en pleno siglo XXI, hay quienes no distinguen, desde el punto de vista estructural, entre un ser vivo y algo que no lo es. Llegan a pensar, por ejemplo, que una molécula, digamos una proteína, es un ser vivo, o bien afirman que un virus es un organismo vivo, y no. La unidad estructural mínima de un ser vivo es la célula. Este principio ha soportado el paso de los siglos, pues la célula fue descubierta en 1665 por Hooke mediante un microscopio de 30 aumentos construido por él mismo. Pero los virus, que son mucho más pequeños que las células, no se pudieron observar sino hasta 1931, gracias a la invención del microscopio electrónico. Pasemos al segundo postulado. La célula es la unidad funcional de los seres vivos. Este principio también fue establecido por Schleiden y Schwann en 1839 y significa que la célula es la unidad mínima que puede realizar todas las funciones vitales que caracterizan a un ser vivo. ¿Las funciones vitales? O sea, ¿cómo? Bueno, se trata de las funciones esenciales que los seres vivos realizan y que hacen posible su existencia. Las principales de ellas son crecimiento, reproducción, capacidad de respuesta a estímulos, utilización de energía, homeostasis, transferencia de información genética y capacidad evolutiva. Estos conceptos ya son más familiares, ¿verdad? Seguramente los habrán estudiado con el tema de las características de los seres vivos. Bueno, analicemos ahora el tercer postulado. Este afirma que la célula es la unidad de origen de los seres vivos. Virchow estableció este principio en 1858 y todavía sigue siendo un enigma para una buena cantidad de gente. O sea que, ¿qué? Pues que una célula solo puede provenir de otra célula, no del aire, el agua, el lodo o la nada. En un ejemplo, hay quienes creen, digamos, que los microbios, tales como bacterias o protistas, se forman a partir del agua sucia estancada, lo cual obviamente no sucede. Los microbios que se observan en el agua sucia ya estaban ahí desde antes o provinieron del entorno. Así que, para ser precisos, una célula no puede surgir de la materia inerte como pensarían los creyentes de la abiogénesis. Si aplicamos este principio a los organismos pluricelulares, se puede decir, por ejemplo, que un ser humano solo puede provenir de otro ser humano, no de agua, lodo o barro. En síntesis, una célula solo puede provenir de otra célula. Y un ser humano solo puede provenir de otro ser humano. Cada vez entiendo menos. Para comprender este punto, recordemos la hipótesis de la abiogénesis, llamada también generación espontánea. Esta creencia surgió en la antigua Grecia y afirmaba que la vida podía surgir de la materia inerte. Tuvo un gran arraigo, pues en observaciones superficiales pareciera que los gusanos se forman de lodo, las moscas de la carne podrida, los insectos de la madera en descomposición, etc. Aristóteles, Demócrito y Tales de Mileto, entre otros, compartían este criterio. La creencia abiogenista predominó durante más de 2000 años. Por ejemplo, en el siglo XVII, Van Helmont afirmaba que si en un recipiente se colocaba ropa sucia y trigo, se formarían ratones en un lapso de 21 días.
Y todavía en el siglo XVIII, Needham pensaba que los microbios provenían de los cultivos que se preparaban inicialmente estériles. Sin embargo, los experimentos realizados por Reddy y Spallanzani comprobaron la falsedad de la generación espontánea, y en el siglo XIX, Pasteur, mediante un ingenioso experimento con matraces con cuello de cisne, confirmó definitivamente la teoría de la biogénesis, que establece que la vida se origina de vida preexistente. Pero, atención, no hay que confundirse. El inicio de la vida biológica sí tuvo un origen abiogénico, y así lo propuso Oparin en la década de 1920. No obstante, el concepto abiogenista planteado por Oparin varía cualitativamente del expresado por los griegos Van Helmont y Needham. Mientras que estos invocaban una causa virtualmente mágica de la naturaleza, en donde los organismos surgían de la materia inerte de forma instantánea o en el curso de unos pocos días, la teoría de Oparin describe una serie de procesos físico-químicos que llevaron millones de años para dar origen a la primera célula. Estos procesos se pueden resumir de la siguiente manera. Síntesis abiogénica, que consiste en la formación de los primeros compuestos orgánicos a partir de la materia inorgánica. Polimerización, en donde se forman largas cadenas de macromoléculas complejas por acción de diversas fuentes de energía, logrando así compuestos tales como proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos. Coacervación, esto es la formación de coacervados, es decir, de agregados microscópicos de proteínas y polímeros separados del medio por una protomembrana. Y origen de la célula primitiva. La incorporación a los coacervados de ácidos nucleicos permitió la herencia y, por tanto, la selección natural, dando origen a la vida en la forma de las primeras células. En la actualidad, las condiciones en la Tierra son muy distintas de aquellas de la atmósfera primitiva, por lo que ya no se repite el proceso de abiogénesis, pero la teoría de Oparin se puede replicar parcialmente en experimentos de laboratorio, tales como los realizados por Miller y Fox, entre otros. Bueno, veamos, por último, el cuarto punto de la teoría celular, el cual postula que la célula es la unidad genética de los seres vivos. Este principio se estableció en 1902 con las aportaciones de numerosos científicos del campo de la investigación genética, en donde destacan Boveri y Sutton, y significa que cada célula contiene los factores hereditarios, es decir, los genes necesarios para el control de su propio ciclo y del desarrollo y el funcionamiento de un organismo de su especie, así como para la transmisión de estos factores a la siguiente generación. ¿Me podría repetir todo? No entendí nada. Por supuesto, aquí tienen la síntesis que seguramente buscan para el examen. La teoría celular establece lo siguiente. 1. Todos los seres vivos están compuestos por una o más células. 2. En las células se llevan a cabo todas las reacciones metabólicas del organismo. 3. Las células provienen únicamente de otras células preexistentes. Y 4. Las células contienen el material genético hereditario. Ya tengo lista la tarea. Adiós. No, esperen. Todavía falta la definición biológica de vida. Escuchen, con base en el conocimiento de la teoría celular, podemos definir qué es la vida en términos biológicos. Otro tema que a muchos les resulta inexpugnable. Aquí va. Vida es el estado de actividad de un organismo constituido por al menos una célula, cuya función está controlada por un programa genético y sustentada por energía para mantener y reproducir su organización. Y estas propiedades de la vida son la base de las características de los seres vivos antes descritas. Esto es, crecimiento, desarrollo, reproducción. Bueno, ya se fueron.
Con las clases virtuales no hay forma de detenerlos, así que les dejaré el video con material de consulta. ¡Adiós!